Respaldo a Juan Guaidó. Venezuela. Con trancazos y marchas, la oposición vuelve a desafiar hoy a Nicolás Maduro. Habrá manifestaciones y piquetes, que durarán 2 horas. Se espera que la gente salga a la calle en repudio al régimen. Venezuela se prepara para un día de gran tensión este miércoles con manifestaciones y trancazos, piquetes, en las principales ciudades del país, convocados por la oposición para presionar al régimen de Nicolás Maduro y respaldar a la Asamblea Nacional, Parlamento. La propuesta opositora es cumplir con 2 horas de desobediencia civil, entre las 12, las 13 en Argentina, y las 14, incluyendo cortes de avenidas y puntos neurálgicos. Desde temprano se multiplicaron en las redes sociales los llamados para participar en esta protesta que lanzó el líder del Parlamento, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Las redes se convirtieron en la única forma de comunicarle a la población venezolana las medidas adoptadas por la oposición, ya que la mayoría de los medios independientes fueron censurados. Uno de los centros de mayor concentración volverá a ser la Plaza de Altamira, un emblemático barrio opositor. Pero también se esperan marchas importantes en Petare y Catia, que hasta hace poco eran bastiones chavistas. Con el hashtag a las 12 Paltamira, muchos venezolanos comenzaron a alentar en las redes. Allá nos vemos, que nadie arrugue, oye, mi gente, no tengas miedo. Todos para Altamira, hoy es un gran día. Venezuela tiene que ser libre, son algunos de los comentarios. En las calles de Caracas, que amaneció brumoso, disminuyó el tránsito significativamente. Muchos automovilistas temen quedar atrapados por los piquetes de los manifestantes. Sí, voy a ir porque veo una esperanza con Guaidó y con Maduro esto se está yendo por donde vino, cuenta Marlon, estudiante universitario de sistemas. Y aclara. El miedo siempre está. Los guardias están disparando como si nada, y lo digo porque lo he visto. Los guardias llegan y empiezan a disparar. José Luis, con 21 años, ya pasó varias experiencias. Mira, yo voy a ir porque es una esperanza, una oportunidad. Yo estuve en muchas protestas y vi gente muerta por la represión. Varios amigos míos murieron. Pero no estuve en las del año pasado por la falta de organización de la oposición. ¿Sabes qué pasa? Después que sales a protestar y que hay todos estos muertos, dicen vamos a sentarnos al diálogo. Después de que la gente queda destruida. Guaidó representa una esperanza, pero también genera incertidumbre entre los jóvenes. Actualmente ningún político en Venezuela genera confianza. Yo tengo todas las dudas con Guaidó, porque no sabemos cuáles son sus planes para Venezuela. Pero es una chance para salir de esta crisis y de tanta muerte que ha sufrido este país, apunta Marlon. Desde Twitter e Instagram, Guaidó impulsa desde temprano la protesta. El 23N Venezuela entera se juramentó. Este 30N los venezolanos nos reencontraremos en las calles de manera pacífica para respaldar a nuestra @Asamblea B, escribió. La Guardia Nacional Bolivariana y otras fuerzas de seguridad ya están preparadas en los puntos más conflictivos de Caracas para actuar ante los disturbios. El gobierno de Maduro, por su parte, también convocó simpatizantes para contrarrestar a la oposición, lo que sumó tensión a un día ya de por sí difícil en Venezuela. Guaidó convocó a las manifestaciones después de que el líder chavista dijera que estaban armando un nuevo Vietnam en Latinoamérica. La oposición en Venezuela vuelve a desafiar este miércoles a Nicolás Maduro con masivas manifestaciones y trancazos en diversas ciudades del país. El llamado a salir a la calle lo hizo el propio Parlamento de ese país en busca de respaldo a la iniciativa que busca abrir un canal humanitario y a la ley de amnistía para civiles y militares. Las protestas ocurren al tiempo que desde Estados Unidos, Carlos Becchio, máximo representante del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, rechazó la oferta de diálogo del líder chavista. Becchio considera que Maduro busca manipular a la comunidad internacional y ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Becchio aludió al fracaso de los anteriores intentos de diálogo, incluido el que se produjo en 2014, luego de una jornada de violentas protestas, y el que se inició en 2017 en República Dominicana con la participación, entre otros, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. No estamos haciendo un análisis abstracto,
eso, no puede dejarse manipular de nuevo por la dictadura, subrayó. Esta fue la primera respuesta de la oposición venezolana a la oferta de diálogo que hizo Maduro este miércoles en una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti. Maduro dijo estar dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar con una agenda abierta sobre la paz y el futuro de Venezuela. Y además abrió la puerta a dialogar con el presidente estadounidense, Donald Trump, en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela o donde él quiera, con una agenda abierta. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, Parlamento, como presidente interino de Venezuela. Y en respuesta Maduro cortó relaciones diplomáticas y políticas con Washington, ordenando el cierre de su embajada y consulados en el país. Sin embargo, Estados Unidos no ha reconocido esa decisión de Maduro y, el domingo, aceptó a Becchio como máximo representante diplomático de Venezuela en territorio estadounidense. Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado por considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, consecuencia de las elecciones celebradas en mayo y cuestionadas por parte de la comunidad internacional. Este miércoles el presidente venezolano, Nicolás Maduro, encabezó un acto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, en el que anunció ejercicios militares del 10 al 15 de febrero. Allí se dirigió a los soldados para plantear que frente a la bufonada imperialista, es necesario tener nervios de acero, calma y cordura y mucha movilización. Si queremos paz, si queremos armonía tenemos que tener una FAM unida, apuntó el mandatario, y mencionó que un grupo de desertores militares se han vuelto mercenarios de Colombia, a los cuales se les deberá aplicar justicia justa llegado el caso. Según Maduro, en este mundo nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores y remarcó que se respeta a los valientes, los patriotas, corajudos, los que están unidos, a los fuertes. Así que hagámonos respetar, sabemos con qué. Tenemos esta inmensa FAM, esta inmensa milicia y este inmenso pueblo, añadió. Finalmente, aseguró que Venezuela va a seguir siendo territorio de paz por todo el siglo XXI. Estamos del lado correcto de la historia, que nadie lo dude, subrayó Maduro, y completó. Tenemos la razón histórica y defendemos la verdad de más de 500 años de lucha. Sintamos el orgullo de ser venezolanos, de ser venezolanas, de ser bolivarianos, de ser chavistas, de ser antiimperialistas, dijo. Y concluyó, leales siempre, traidores nunca. Chávez vive, la lucha sigue. Hasta la victoria siempre, militares de la patria, venceremos. Nicolás Maduro se manifestó a favor de elecciones legislativas anticipadas, pero rechazó adelantar las presidenciales. El dictador venezolano declaró además que está dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump y negociar con la oposición, que este miércoles manifestará para pedir el apoyo de los militares al presidente interino Juan Guaidó. El dictador venezolano Nicolás Maduro se manifestó a favor de legislativas anticipadas y de un diálogo con la oposición para salir de la crisis política, pero rechazó adelantar las elecciones presidenciales. En declaraciones a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro dijo además que estaba dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde quiera, con cualquier programa de debate. Sería muy bueno organizar elecciones legislativas antes, sería una buena forma de discusión política, una buena solución a través del voto popular, declaró Maduro en una entrevista a RIA Novosti. En cambio, las elecciones presidenciales tuvieron lugar hace menos de un año, hace 10 meses, agregó. No aceptamos ultimátums de nadie en el mundo, no aceptamos el chantaje. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en Venezuela y si los imperialistas quieren nuevas elecciones que esperen hasta 2025, agregó Maduro. Estoy dispuesto a acudir a la mesa de negociaciones con la oposición, para hablar, por el bien de Venezuela, por la paz y el futuro, dijo Maduro en otro momento de la entrevista. Interrogado sobre una posible mediación internacional, el dictador venezolano afirmó que había varios gobiernos y organizaciones en el mundo sinceramente preocupados y que desea que apoyen el diálogo eventual con la oposición. Sobre un posible encuentro con el presidente estadounidense, Maduro dijo que era complicado actualmente debido a que el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, prohibió a Trump iniciar el diálogo. Por otra parte, Maduro expresó
expresó su reconocimiento al presidente ruso Vladimir Putin, que apoya al gobierno venezolano. Venezuela recibe cada mes armamento ruso, el más moderno del mundo en el marco de los acuerdos vigentes, afirmó Nicolás Maduro. A pesar de la situación económica del país, Venezuela sigue pagando puntualmente sus deudas a China y Rusia, sus principales acreedores, dijo Maduro. Venezuela paga, siempre a tiempo, dijo. La oposición venezolana convocó manifestaciones para este miércoles, para pedirle a los militares que apoyen al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos y europeos, entre otros. El Tribunal Supremo chavista le prohibió a Juan Guaidó la salida del país y congeló sus bienes. Con esta decisión, el máximo Tribunal de Justicia aceptó las medidas cautelares solicitadas por el fiscal Tarek William Saab. A pedido del fiscal general Tarek William Saab, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista, aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, MP, contra el presidente interino Juan Guaidó. De esta manera, la justicia chavista le prohíbe al opositor salir del país y le congela sus cuentas. La Sala Plena ordenó la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación y de transacción de bienes, además del bloqueo de cuentas, dijo el presidente del TSJ, Michael Moreno. La Corte aceptó igualmente el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero que posea el líder opositor en el territorio venezolano, agregó Moreno en una breve declaración ante la prensa. William Saab explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Guaidó, acusándolo de usurpar las funciones del mandatario Nicolás Maduro. Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal, por considerar que forman parte de una cadena de amenazas contra él y el parlamento de mayoría opositora, que él preside. No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión, manifestó en la entrada del Palacio Legislativo. Pese a la decisión del TSJ, la magistrada Marisela Godoy no aprobó la moción al asegurar que no hubo debate que prevé el reglamento. Me informa una fuente que la magistrada Marisela Godoy se habría retirado de la sala plena por rechazar la decisión contra Guaidó ya que, según lo que me indican, vendría vista de afuera y fue tomada sin debate por los magistrados del TSJ, informó la periodista Derek Blanco en Twitter. Nicolás Maduro se manifestó a favor de legislativas anticipadas y de un diálogo con la oposición para salir de la crisis política, pero rechazó adelantar las elecciones presidenciales. En declaraciones a la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Maduro dijo además que estaba dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde quiera, con cualquier programa de debate. Sería muy bueno organizar elecciones legislativas antes, sería una buena forma de discusión política, una buena solución a través del voto popular, declaró Maduro en una entrevista a RIA Novosti. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.